Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este podcast de Ingecon, en el que vamos desgranando poquito a poquito todas las vertientes, todos los aspectos que implica, bueno, pues formar parte, tener en mente, acabar convirtiendo en realidad una vivienda Passive House, que es de lo que principalmente hablamos en estos espacios, en estos podcasts. Saludamos a quienes hoy me acompañan desde Ingecon, Fran y Sergio. Hola, Javi. Hola, Javi. Al frente, a pie de obra y en el día a día de lo que aquí hablamos en cada uno de estos podcasts, ¿no? En ese día a día frenético que llevan ellos de no parar y de al final convertir en realidad todos estos comentarios de los que hablamos. Hoy lo que ponemos encima de la mesa y de lo que vamos a hablar es de un caso concreto que no sé, ahora nos contarán Sergio y Fran si ocurre con más o menos frecuencia, que es el momento en el que alguien tiene un proyecto sobre la mesa, voy a hacerme mi vivienda, voy a construirme una vivienda, tiene un proyecto, solo el proyecto, o incluso tiene un proyecto en ejecución en el que no se ha contemplado o no se ha puesto encima de la mesa el tema del Passive House. Y vosotros llegáis o podéis ser los ángeles salvadores y decir, oye, que esto se puede hacer mejor, ¿no? Hombre, tanto como ocurre, ángeles ¿no? salvadores, pero Ocurre, sí, ¿no? nos pasa. Aparte ocurre eso en esos, y entiendo, en esos dos partes, ¿no, Fran? Primero, un proyecto que está ahí, sobre la mesa, pero que todavía no ha empezado a ejecutarse, o a veces incluso ya está en marcha, ¿no? Sí, lo que más nos llega es gente que tiene el proyecto, como tú dices, y hasta ese momento solo se han preocupado, entre comillas, de ver la distribución, ver superficies de las habitaciones, diseño, decoración. Pero cuando ya llega el momento de empezar a pedir presupuestos, empezar a plantearse que la obra va a empezar ya, o bien porque ya van poniendo en común con otra gente temas de aislamiento, de tal, de oye, ¿tú cómo lo hiciste? Empiezan a surgir esas dudas y puede ser que tengan el proyecto ya parido, pero ahí nadie ha contemplado nada para plantear sistema o principios del Passive House. Entonces, te llega ese proyecto y tenemos que entrar en una fase de readaptación. Esa era mi primera pregunta. Cuando a ese cliente o a esa persona que está con el proyecto sobre la mesa, normalmente siempre le llega o se cruza en su vida el término Passive House, imagino porque alguien le habla de eso, ¿no? Claro, el primer paso para hacer tu vivienda es dar con un arquitecto, y si el arquitecto pues no es construye con construcción convencional, con código técnico y demás, y no está un poco puesto en el tema del Passive House, pues es muy común que la gente, cuando contrata al arquitecto, pues se centra principalmente en, además, es lo primero que hay que definir, la distribución, cuánto va a medir la cocina, cuántos dormitorios quiero, la estética que va a tener la vivienda. Entonces nos pasa que ese primer paso con el arquitecto, la gente se ha centrado mucho en diseñar su casa, pero ha entendido que el sistema constructivo que vaya a poner o las calidades a nivel construcción vienen después, claro, cuando lo ideal sería que todo naciera pensado de la misma manera. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué forma va a tener? ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo lo vamos a construir de este modo? Porque hay ciertos condicionantes que deberían venir de proyectos ya establecidos. Quien nos esté oyendo, imaginaos que pillamos a alguien que está precisamente en ese momento. Que está en este momento en el que o le está dando vueltas, o tiene el proyecto, o ya tiene el proyecto en marcha. Siempre hay algo que hacer. Nunca se llega demasiado tarde, entiendo. Yo les animo, si están en esa fase, es... Lo primero es que no cunda el pánico. Eso es, por eso decía. Que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Sobre todo si no empezar la construcción, que estamos a tiempo. Eso es. En este caso están por nuestra zona, que se acerquen a vernos. Claro. Y primeramente, tranquilamente, ver qué posibilidades tenemos, porque al no estar empezada la obra hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, plantearlas, estudiarlas y cuantificarlas. Y normalmente siempre se van a poder hacer cosas. Es decir, si el proyecto ya tiene forma, pues hay cosas que no va a merecer la pena cambiar, pero sí que se van a poder aplicar prácticamente todos los principios o la receta para que esa vivienda constructivamente dé un salto de calidad. Entonces, en ese punto estamos a tiempo y, como yo digo, y es gratis venir a informarte. Oye, se pone toda la información sobre la mesa, pues mira, me interesa, o pues mira, no lo veo. Claro. Entonces, ese primer paso de informarse y plantear la posibilidad, oye, pues no está mal de por lo menos estudiarla. Al final me imagino que tiene que haber buena fe por todas las partes, ¿no? De poner sobre la mesa, oye, vamos a intentar que esto hacerlo mejor, ¿no?
Claro, efectivamente, el cliente que llega, pues no ha pensado en el tema Passive House cuando estaba diseñando la casa, pero tiene que hacerlo. Estamos a tiempo, la información, como dice Fran, es gratuita. Infórmate y ya, siendo consciente de que este sistema existe, ya tú tomas decisiones. Porque nos pasa también que si acabas de terminar la vivienda y justo te vienen después, no has puesto ventilación, puede haber cosas que ya no tienen retorno y es una pena, por simple desconocimiento. Entonces, siempre animamos a la gente que se informen en Internet, que se informen de lo que decimos nosotros, que tampoco se queden solo en nosotros, que comparen, sí, que comparen, que se información. informen de todo y vean que esta es una muy buena opción y es recomendable pues coger esa adaptación, poder hacer esa adaptación. Porque me imagino que en esas adaptaciones, también imagino que dependiendo del punto en el que cojáis el proyecto, todos más o menos tenemos claro qué implica tener una vivienda certificada, digamos, 100% Passive House. Claro. Me imagino que aquí de lo que estamos hablando es que a veces sí se puede conseguir ese 100% Passive House, pero a veces es una aproximación, ¿no? ¿Cuánto puedo acercarme a ese punto? Claro, porque en el momento que el proyecto ya tiene forma, pues puede ser por la orientación, por la dimensión de los huecos de ventana, por el sistema constructivo, por la cantidad de voladizos que lleve, que son puentes térmicos al fin y al cabo. Puede ser que si no queremos modificar el proyecto, no podamos llegar al estándar y alcanzar el nivel de prestaciones que sigue para certificar. Pero el hecho de no poder llegar a alcanzarlo no quiere decir descartarlo. Es decir, si no puedo llegar hasta aquí, bueno, pues me puedo quedar aquí. Pero descartarlo y quedarme simplemente por no informarme, yo no lo descartaría. Pero está la opción de poder llegar también. También. Claro, yo sí que, si os parece, podemos hablar de puntos concretos que decimos, pues mira, el proyecto nos ha pensado en Passive, para hacerlo Passive, las cosas más comunes que, pues esto nos ha planificado así, habría que hacerlo así, esto habría que hacerlo así, esto no podemos dar un repaso a esos temas, puntos constructivos que habría que tener en cuenta. Yo por ejemplo, también, y por centrarlo, Sergio, ¿cuáles son los puntos que os podéis encontrar en uno de esos proyectos más complicados o que más os puede complicar la vida, entre comillas, que no se haya tenido en cuenta o que no se haya pensado en Passive House, que os encontréis? Lo más complicado que os podéis encontrar. O lo que más os cuesta adaptar. Vamos a ver, una de las limitaciones más grandes puede ser el tema del SATE. Es decir, nuestras viviendas siempre se aíslan por el exterior. Es decir, en vez de poner aislamiento en la cámara de aire interior, aislamos por fuera porque es más eficiente, evitas puentes térmicos. Claro, eso forzosamente implica retranquear la estructura hacia adentro. Es decir, si tenemos un nivel de fachada, una línea de fachada que está aquí, si vamos a poner un aislamiento de 15 centímetros primero, pues ese forjado y esos pilares tienen que contar con ese retranqueo hacia adentro. Nuestra vivienda será 15 centímetros más pequeña. Exacto. General, ¿no? Para que el aislamiento pase por delante. Correcto. La estructura es más pequeña, no la vivienda. Exacto. ¿Qué puede pasar? Que si la vivienda ya está, la estructura ya está hecha, pues evidentemente eso ya no es posible. Entonces habrá que retranquear solamente el cerramiento, mitigar el puente térmico del forjado, pero se pueden hacer cosas. Pero sí, el más condicionante puede ser a nivel de estructura, porque estamos condicionando lo que es la estructura de la vivienda. Vamos a esos puntos que decía Sergio, punto por punto. ¿Cuáles son las...? Pues punto por punto, lo primero, lo que ha dicho Fran, aislar por el exterior. Sí. Es muy probable que un proyecto pensado en código técnico no haya pensado en poner un sistema de aislamiento térmico exterior, que es lo que llamamos como SATE. Pues ese es el punto número uno. Con hacer el aislamiento por el exterior lo que te permite es darle continuidad a la capa de aislamiento. Claro que eso es importantísimo y fundamental en el Passive House, porque el aislamiento, el mismo espesor de aislamiento va a funcionar mejor y porque vas a eliminar el 90% de los puentes térmicos que se generan cuando aíslas por el interior. Ajá. Entonces, matar dos pájaros de un tiro. Le das continuidad al aislamiento, el aislamiento va a funcionar de forma óptima y encima te está agitando el 90% de los puentes térmicos que puedes tener si aíslas por dentro y el aislamiento lo vas cortando cada vez que se encuentra con un pilar o con un forjado superior o inferior. Ese es el primero. primer punto, lo tenemos claro. Luego, segundo punto. Bueno, van asociados, son como dos. Los puentes térmicos, dentro de que aislemos por el exterior, puede haber algún voladizo que sigue siendo un puente térmico, pues estamos a tiempo de, si no se ha empezado la construcción, planificar o reforzar ese punto para que el puente térmico sea lo más pequeño posible. ¿Vale? Entonces, eso, puentes térmicos y aislamiento, continuidad en el aislamiento van muy aparejados. Luego lo siguiente es, casi al 99% no se ha planificado una capa hermética de la casa.
Vamos, eso al 99%. Y este punto, el tema no de se la ha planificado. hermeticidad, sí que no condiciona prácticamente nada, porque al fin y al cabo es una capa hermética que va por dentro y normalmente siempre es factible hacerla y hacerla de forma bien hecha. Entonces, el tema O sea, de la que es, hermeticidad... entre comillas, lo más solucionable, aunque el Y proyecto lo más importante, es decir, hacer la capa hermética no va prácticamente, depende del caso, pero no va a condicionar nada a la vivienda y sí que vamos a poder aportar ese plus de hermeticidad Claro. sin condicionar en nada al proceso constructivo, ni a tema de retranqueo, ni tema de espeso de aislamiento, ni nada. Entonces, la capa hermética es algo muy factible de hacer y muy interesante de hacerlo y no va a condicionar nunca la construcción de la casa. Muy bien, ahí está. Aquí sí que lo tenemos, el tema de la hermeticidad sí que lo tendremos que pillar lo más pronto posible. Ah, claro. Lo más pronto posible. sí. Hombre, yo creo que en general sí podemos decir que en general sí se podría decir que, como gran resumen, que cuanto antes mejor, indudablemente. lógicamente. Si la obra incluso no ha empezado a ejecutarse, todavía mejor, ¿no? Pero me imagino, y lo que les decía, volviendo a esa idea, que cuanto antes mejor, pero en cualquier parte siempre se podrán Siempre hacer. se puede estamos hacer haciendo algo, de siempre se aplicar. puede mejorar la hermeticidad. Siempre se podrán efectivamente. hacer cosas. Vale, pues otro punto, hermeticidad. Luego está el tema de la ventana. Normalmente la ventana es un elemento que suele ser el menos diferenciador, porque hoy en día la gente tiene claro cuando hace una casa de que hay que invertir el dinero en ventanas, porque somos conscientes de que por ahí tenemos pérdidas energéticas. Es Entonces, donde no hay que convencer a nadie, ¿no? La gente Claro, es eso- consciente de que hay que eso poner lo buena... tenemos asumido ya. Pero lo que no está tan asumido es cómo colocamos la ventana en la obra. Exacto. Es decir, esa misma ventana mal colocada, el resultado a la hora de infiltraciones de aire, de eficiencia energética, de ese punto, de cómo está resuelto, cambia drásticamente. Entonces, poner una banda estanca, una banda hermética, para unir nuestra ventana con la obra, no condiciona nada, la ventana, ni su calidad, ni nada. Y sí que estamos haciendo otro punto súper importante para poder aplicar estos conceptos a la vivienda. Venga, ventanas también, otro punto que seguimos sumando a ese proyecto que os encontráis y que os ponen sobre la mesa. La hermeticidad y por consiguiente va de la mano realizar un test blower door a mitad de ejecución de la obra, porque esto que parece una cosa que es voy a ver el dato de la hermeticidad por saber cómo he dado, no. El test de obras sirve mucho para ver y detectar fugas de aire. Nosotros hicimos un test blower door, porque tenemos el equipo para hacer el test blower door para nuestras obras y para otras obras. Lo explicamos rápidamente. Un test blower door, básicamente, y explicado en cristiano, es como hacer como si hiciéramos un balón de fútbol con nuestra casa y meter presión, meter aire Metemos dentro. aire a presión y a ver si vemos tenemos fugas. las fugas que tiene el balón, en este caso la casa. Sí. Pues hacer un test blower door a mitad de obra, en una obra como decía, tenemos el equipo, nos llamaron, oye, estoy haciéndome una vivienda que no la estaba haciendo Ingecon, y nos llamaron, quiero hacer un test blower door para ver qué hermeticidad estoy dando. Y la vivienda está a mitad de ejecución, con las ventanas puestas y demás. Vamos, ponemos el equipo, medimos la hermeticidad y nos sirvió muchísimo, porque vimos que la regulación de las ventanas y la instalación de las ventanas en obra, que es lo que comenta Fran, por ahí había muchísima fuga. Y las fugas, cuando se están detectando, y lo más gráfico de ver, es con una máquina de humo. Que eso en nuestras redes sociales incluso se puede ver. Sí, sí. Con una máquina de humo, cuando sometemos la vivienda a presión, metemos el humo y vemos cómo entra y sale por la ventana y por las juntas constructivas. Este cliente, pues, le sirvió el test blower door para hermetizar esos puntos de unión de las ventanas con la obra, que todavía estaba en ejecución, y algunas ventanas incluso creo que tuvieron que arrancarlas y volver a poner. Pero solventaron un problema que se iba a quedar ahí para siempre. Sí, que llegaron a tiempo, entre comillas. Claro. ¿no? Llegaron a tiempo. Entonces, el punto de hermeticidad y medir la hermeticidad mediante estos test es importante. Y punto diferenciador, el siguiente punto pues ya sería la ventilación, ¿no? Sí, exactamente. Nos queda la ventilación. La ventilación, que es otro tema que normalmente no va a condicionar nada a la casa. Es decir, es cuestión de planificar dónde podemos ubicar el equipo. Y que normalmente todavía, ahora hablaremos de ello, todavía en la mayoría de los proyectos no os encontráis nada al respecto. No se incluye. No se incluye. Por código técnico en el proyecto tiene que venir una ventilación, es obligatorio, pero la realidad te dice que como es una instalación todavía desconocida, como el primo, el cuñado no la ha puesto, no conoces a nadie que la tenga, pues la gente suele optar por no ponerla. Y el código técnico todavía permite poner una ventilación por simple flujo. Es decir, solamente extraer aire de la casa para renovar el aire, pero sin
o no perdiendo la calefacción de la casa. Eso es, claro. O sea que Efectivamente. eso. Un simple flujo simplemente está calefactando la casa y tú extraes ese aire caliente y lo tienes que volver a generar. Pues no tiene sentido hacer un simple flujo cuando ya hay recuperadores de doble flujo con recuperador de calor. Claro, pues esos son los puntos, o sea, esos son los frentes que os toca atacar cuando os llega un proyecto, insistimos, todavía por comenzar o ya arrancado. Esos son los frentes a los cuales hay que dar solución o paliar de una manera o de otra. Porque a estas alturas, estamos grabando el podcast a finales del año 2023, a estas alturas todavía, en general, todos esos proyectos que os llegan se acercan cada vez más al estándar Passive House o no. O todavía estamos lejos de ese proyecto estándar constructivo que todos podemos tener en mente. La normativa sobre la teoría sí se van acercando. Sí. El código técnico, cada actualización pues, es más restrictivo, pide más aislamiento, pide controlar hermeticidad, pero la realidad te dice que está a años luz. O sea, El código técnico ya va introduciendo conceptos como la hermeticidad, que hace unos años no existía en la normativa española, pero es verdad que el código técnico también permite justificar la hermeticidad con un cálculo teórico. Ah, claro. Entonces, claro, ese cálculo teórico, Cálculo trasladado teórico, a la realidad, la puede ser... hermeticidad cumple, tengo licencia y voy a tener licencia de primera ocupación, pero ese test donde vemos la fuga de aire, pues No se realiza. no se realiza. Claro. Claro. O sea, que sí, en la práctica sí podríamos decir que todavía... Aquí no hay vivienda barata. Es decir, que cualquier inversión en una vivienda supone un desembolso para cualquier familia y para cualquiera de los que nos estén escuchando o viendo muy importante, si no la inversión más importante que tenemos que hacer en nuestra vida, ¿no? Y claro, es una lástima que, claro, que tú pienses o tengas la idea de que te has comprado una casa de última generación, una casa del siglo XXI, y que a lo mejor no es precisamente la casa del siglo XXI, ¿no? No, en calidad constructiva, en cuanto a aislamiento, confort interior, probablemente no. Claro. Probablemente no. Hay un símil automovilístico que Fran siempre cuenta, si quieres. Suelo contárselo a los clientes. No, suele ser los mejores. Los símiles siempre es lo que mejor funciona. Porque es muy gráfico y es algo muy cotidiano. Es decir, cuando vamos a comprarnos un coche, pues vas al concesionario y te enseñan un modelo de coche que vale 25.000 euros y te dicen que el consumo de este coche está en torno a 7-8 litros a los 100 kilómetros. Y luego te dicen, mira, pues tenemos también este coche, es un poco más caro, vale 30.000 euros, pero tiene un consumo de 1 litro o 1,5 litros. Entonces, claro, es cierto que ¿qué coche es más barato? Bueno, pues eso es relativo. Evidentemente, en el primer día que lo coges, el desembolso, si coges el Passive House, el coche Passive House en este caso sería, vas a desembolsar algo más de dinero, pero está claro que en X años lo vas a amortizar. Claro. Y ya pasas a ser un poco más independiente del tema de los precios de la energía, porque cuando tienes un vehículo que come 7-8 litros a los 100, sí que estás muy pendiente de lo que vale la gasolina. Claro. Si tienes un vehículo que consume 1 litro a los 100, bueno, pues te da un poco igual a qué precio esté la gasolina, porque el consumo que tiene tu coche o tu casa en este caso, pues es muy, muy reducido. No sé si podríamos lanzar un mensaje también, no pensando solo en el usuario, sino también, imaginaos toda esa gente que nos pueda estar escuchando o viendo del sector de la construcción. Sí podríamos hacer un poquito de bandera de no sé cómo decirlo, quizás pedir que tengan un poquito más de miras con el... No te voy a decir de hacer pisos Passive House al 100% o certificación a día de hoy, pero sí que formen parte de los proyectos. Hablamos de bloques de viviendas, claro, ¿no? Un bloque de vivienda en un sector nuevo de una ciudad donde se construyen 400 viviendas nuevas. Que en ese tipo de proyectos ya se ponga sobre la mesa más este tipo de cuestiones. Eso está en manos de los profesionales que nos dedicamos a la construcción y así debería ser. Pero la realidad es que los pioneros en el tema Passive House también estamos aquí hoy por eso, que es para divulgar este estándar y decir, si tenemos conocimientos y tecnología para hacer viviendas que no consumen, y eso está ya aquí. Claro. Eso tú te haces una vivienda, en un año está hecha y a disfrutarla. No es una tecnología que viene en el futuro, es una tecnología que ya está aquí y tenemos que disfrutar. ¿Por qué no hacerlo así? Pero esto requiere un poco una profesionalización del sector de la construcción. Desde los arquitectos, porque encontramos que clientes han dado con un arquitecto, le han comentado que han visto el tema del Passive House y el propio arquitecto dice, bueno, ahora con las aerotermias funcionan las casas muy bien,
no hace falta eso del Passive House. Pero Es cambiar un poco el concepto, es decir, desde los arquitectos hasta los constructores que conozcan lo que es una capa hermética, cómo se hace. Pero incluso pensando, insisto, pensando en el constructor, se puede construir con más estándares Passive House o teniendo en cuenta más cositas relativas al Passive House sin que los costes se disparen. Efectivamente. No, Es decir, que siga habiendo margen. Que en una vivienda en cualquier ciudad, no voy a decir grande, mediana de España, no tienes que tirar demasiados cohetes para meterte en una vivienda cercana a los 300.000 euros, ¿no? Claro. De compra. Entonces, en esos costes de venta, el constructor puede seguir teniendo margen suficiente, ¿no? Entiendo, pensando un poquito más Passive House. Sí, porque normalmente el valor que tú vas a aportar como constructor a esa construcción, normalmente no lo vas a repercutir en el precio. Es decir, si yo contemplo una vivienda con código técnico normal y vale 100, por decirte algo, si yo aplico esos conceptos Passive House, en la medida de lo posible, lo que va a valer más la vivienda no está en relación al coste que ha costado hacerla. Es decir, normalmente vas a mejorar mucho más la vivienda que el sobrecoste que vas a generar de cara al precio al cliente. Entonces, pero es cierto que cae un poco en la voluntad del constructor de ir a lo mínimo. Ahí vamos. O de tener la filosofía de implementar algunos conceptos, Claro. y aplicar ciertos capítulos que, oye, pues estás a tiempo de planteártelos y de proponerlos. Y que la otra faceta, el usuario, el comprador de esa vivienda, también exija. También exija. Ahí voy, También ¿no? exija, claro. Muchas veces no exige por simple desconocimiento, que es lo que... Pero debería ser un poco para los que nos dedicamos a esto, debería ser un poco una aberración terminar hoy en día, en el año 2023, ya casi en 2024, terminar una vivienda y que la vivienda no ha contemplado un sistema de ventilación con recuperación de calor. Claro. Esto está derivando en patologías de nueva generación, por así decirlo, que son viviendas que sin saberlo las has hermetizado, porque las viviendas no son como antes, que eran correderas y sin abrir las ventilaban. Eso es. Que Siempre entraba y salía algo. dice, no, si yo voy a aislar bien, Sí. pones un buen aislamiento, pones una buena ventana y sin saberlo has hecho una vivienda muy hermética. Que también tiene sus contras. Claro, una vivienda muy hermética, si no la ventilas, Claro. pues ahí las humedades por condensación van a aflorar. Claro. Con el tema de la ventilación es Claro. Es paradójico, porque tú pones, para cumplir código técnico, una ventilación por simple flujo. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que yo voy a sacar aire de la casa. Claro. Pero ese aire que yo saco está entrando por algún lado. Eso Normalmente entra o del rellano o de aireadores que hay que colocar en las ventanas. Entonces, ¿qué sentido tiene ventilar una casa nueva, habiendo 0 grados en el exterior, para que en el momento que esté ventilando, esos 0 grados van a pasar? Claro. Y todo ese aire caliente que estoy calefactando dentro, lo estoy literalmente tirando por un tubo. Exactamente. Entonces, Pues nos quedamos sin tiempo, Fran. Sergio, conclusión final, gran resumen. Si tienes un proyecto en mente, si tienes un proyecto ya en papel, si tienes un proyecto ya en marcha, nunca es tarde. Estamos a tiempo. Siempre se puede consultar, siempre se puede informar, Sí. porque al final por preguntar, por informar, y como bien decía Sergio, aquí el papel que estamos cumpliendo es el de informar, el de divulgar un poquito, dar información. Infórmate, consulta, pregunta a profesionales como Ingecon y a partir de ahí toma decisiones, porque siempre se podrá hacer algo. siempre estamos a tiempo Siempre de estamos aplicar. a tiempo para hacer cositas. No vamos a estar a tiempo una vez que la vivienda esté terminada, evidentemente. Y aún así, hay casos que cuando ya aparecen las patologías por humedades, por ejemplo, pues todavía en ese caso hay sistemas individuales de ventilación que pueden, con recuperador de calor, que son individuales, que van por estancia. A veces- que aún ahí se pueden Cuando no hacer hay más ciertas remedio. cosas, aunque sea la desesperada. A veces puede prevenir y a veces hay que curar, ¿no? O sea, Efectivamente, tú lo has dicho. bueno, pues con eso nos quedamos. Sergio, Fran, desde Ingecon, gracias por estar aquí y hasta el próximo ratito de podcast. Muy bien. Un gracias. saludo. Hasta Hasta luego. luego.